Bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un vídeo que estoy seguro les va a encantar, porque, ¿a quién no le gustan las historias de amor, verdad? Y más si van acompañadas de música, emociones y un poquito de romanticismo. Hoy vamos a sumergirnos en una escena que a mí me pareció, de película. Vamos a ver un momento que, créanme, es de esos que te hacen creer un poquito más en el amor. Y es que vamos a ver a un cantante, un artista, dedicando una canción romántica a su novia en pleno concierto y frente a miles de personas. Imagínense la emoción, la sorpresa, es que solo de pensarlo me da cosquillas. En este vídeo vamos a analizar la canción, el contexto, la reacción del público y por supuesto, la cara de la afortunada novia. Vamos a ver cómo se conecta la música con los sentimientos, cómo una melodía puede crear un momento inolvidable y, ya de paso, vamos a aprender algo de la magia que hay detrás de un concierto. Así que, sin más preámbulos, prepárense para sentir. Este vídeo es para los románticos, para los amantes de la música y para todos aquellos que disfrutan de las buenas historias. Y antes de que empecemos, les quiero pedir un favor, un pequeño empujón para el canal, suscríbanse. No se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así, se van a enterar de todo lo que subo y van a estar siempre a la última de los temas que tratamos. Muchas gracias por su apoyo. Bueno, ya estamos listos, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en este mar de emociones. El vídeo que vamos a ver nos muestra a un cantante bastante famoso, por cierto, durante un concierto. El ambiente es increíble, el público está entregado y la energía es palpable. Las luces, el sonido, la gente, todo crea una atmósfera vibrante y expectante, la pura esencia de un concierto en vivo. Pero de repente el cantante anuncia algo especial. Se detiene un momento, toma el micrófono con una sonrisa enigmática y dice algo así como: «Esta canción va dedicada a una persona muy especial para mí». Imagínense el silencio, la expectación. El rugido ensordecedor de la multitud se transforma en un murmullo ansioso. Todo el mundo, miles de personas, centrando su atención en ese momento, preguntándose a quién estará dedicada esa canción. Las miradas se cruzan, las parejas se toman de la mano, la tensión es palpable. Es como si el aire se cargara de electricidad, esperando la explosión de sentimientos que está por venir. Y luego comienzan los primeros acordes de una canción romántica de esas que te llegan al alma. Los músicos entran en escena, la batería marca el ritmo, la guitarra rasguea las primeras notas, el bajo crea una base sólida. El sonido se expande por el estadio, envolviendo a todos en su abrazo musical. Una melodía sencilla pero poderosa, una introducción que anticipa la cascada de emociones que está por desatarse. La letra, la melodía, todo estaba hecho para crear una atmósfera mágica. Esas canciones que hablan de amor, de entrega, de promesas, de esas que te hacen suspirar. Esas canciones que te recuerdan lo bonito que es sentir, que te hacen creer en la magia del amor. Canciones que te tocan el corazón, que te hacen revivir momentos especiales, que te conectan con tus propios sentimientos. La cámara astuta se enfoca en la novia. La elección del realizador es magistral. La cámara se acerca a ella, capturando cada detalle, cada expresión. Se puede ver su rostro, su reacción. Y es que, de verdad, es un espectáculo en sí mismo. La sorpresa, la emoción, la alegría, todo se refleja en su cara. Primero, la sorpresa. Una mueca de desconcierto inicial, como si no pudiera creer lo que está pasando. Luego, la emoción. Los ojos se empiezan a humedecer, una lágrima traicionera se asoma. La boca se abre ligeramente en un gesto de asombro y felicidad. La sangre se le sube a las mejillas, sonrojándola. La alegría se desborda en una sonrisa radiante, iluminando su rostro. Es como si el tiempo se detuviera, como si solo existieran ellos dos en ese momento. El resto del mundo desaparece, las miles de personas se desdibujan en el fondo. Solo existe esa conexión, esa mirada que lo dice todo, esa promesa de amor eterno que se materializa en una canción. Y no es para menos que te dediquen una canción romántica en un concierto, es algo único. Es una experiencia que pocas personas tienen el privilegio de vivir. Es un gesto que demuestra un profundo amor y admiración. Un gesto que quedará grabado en su memoria para siempre.
La canción avanza y el cantante la interpreta con una pasión desbordante. Se le nota la emoción, el sentimiento que le pone a cada palabra, a cada nota. Se le ve que está cantando con el corazón, que está expresando sus sentimientos más profundos. Su voz se llena de matices, de fuerza, de ternura. Sus gestos acompañan la letra, sus movimientos transmiten la intensidad de sus emociones. Se nota que no solo está cantando, sino que está viviendo la canción, está sintiendo cada palabra. Se entrega por completo a la interpretación, se sumerge en la melodía, se fusiona con la música. Se convierte en un canal, en un mensajero de amor, transmitiendo sus sentimientos a través de su voz y su arte. Y la reacción del público es increíble. Corean la canción, aplauden, se emocionan con él. Es una conexión brutal. El público se convierte en cómplice, en testigo de ese momento mágico. Se dejan llevar por la emoción, se contagian de la alegría, se unen al sentimiento. Levantan sus brazos, encienden las luces de sus móviles, creando un mar de luces brillantes que iluminan el estadio. Cantan a pleno pulmón, acompañando al cantante, uniéndose a su declaración de amor. Comparten la emoción, la viven intensamente, celebrando ese momento único. Lo que hace este momento tan especial es la vulnerabilidad del cantante. Se abre, se muestra tal cual es, con sus sentimientos a flor de piel. Es algo muy valiente, muy auténtico. Porque no es fácil expresar el amor en público delante de tanta gente. La timidez, el miedo al ridículo, las inseguridades, todo eso puede jugar en contra. Pero él lo hace y lo hace de una manera tan natural, tan sincera, que te atrapa. No hay artificios, no hay poses. Solo hay un hombre expresando sus sentimientos más profundos, sin filtros, sin barreras. Y esa honestidad, esa transparencia, es lo que lo hace tan especial, tan memorable. Y aquí es donde la magia entra en juego. La música se convierte en el vehículo perfecto para transmitir esas emociones. La letra de la canción, la melodía, la voz del cantante, todo se conjuga para crear un momento inolvidable. Un momento que sin duda, quedará grabado en la memoria de la novia, y de todos los que presenciaron ese concierto. La música tiene el poder de romper barreras, de unir a las personas, de tocar el alma. Es un lenguaje universal que todos entendemos, que todos sentimos. Y en este caso, la música se convierte en el mensajero del amor, en la voz de los sentimientos. Pero vamos a analizar un poquito más de cerca lo que hace que esta escena funcione tan bien. ¿Qué elementos son los que hacen que este momento sea tan especial, tan impactante? Primero, la elección de la canción. Tiene que ser una canción que realmente conecte con la historia de amor de la pareja, una canción que exprese los sentimientos del cantante de forma clara y directa. No puede ser una canción cualquiera. Tiene que ser una canción significativa, con una letra que tenga sentido para ellos, que hable de su relación, de sus momentos especiales. La letra debe ser significativa, con frases que toquen el corazón, que hagan referencia a momentos compartidos, a sentimientos comunes, a promesas de amor eterno. La canción se convierte en un símbolo, en un recordatorio de su amor. Cada vez que la escuchen, recordarán ese momento mágico, esa declaración de amor. La canción se convierte en su canción, en su himno, en su banda sonora. Segundo, la interpretación del cantante. Tiene que transmitir la emoción, la pasión, la alegría. Tiene que hacer sentir al público lo que él siente. No basta con cantar la canción. Hay que vivirla, hay que sentirla, hay que interpretarla con el corazón. La voz, la expresión facial, los gestos, todo cuenta. Cada detalle suma, cada movimiento transmite. Tiene que ser un momento auténtico y creíble. El cantante debe conectar con la canción, con la letra, con el sentimiento. Debe transmitir su emoción al público a través de su voz, de su expresión, de sus gestos. Debe demostrar su amor, su admiración, su pasión. Debe hacer sentir a la novia, y a todo el público que ese momento es único, especial, irrepetible. Y tercero, la reacción del público. El público es parte fundamental de este momento. Su apoyo, su entusiasmo, su emoción, todo contribuye a crear la atmósfera mágica. Los aplausos, los coros, los gritos de emoción, todo eso intensifica el sentimiento. El público se convierte en cómplice, en testigo, en parte de la historia. El público debe sentir la emoción, unirse al sentimiento, demostrar su apoyo.
Aplaudir, corear, cantar, gritar, expresar su alegría, su emoción, su admiración. El público debe ser parte del momento, debe sentirse involucrado, debe vivir la experiencia. El público es la conexión, el puente, el catalizador. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué nos enseña esta escena, esta experiencia? Pues que la música tiene un poder increíble. Tiene la capacidad de unir a las personas, de expresar sentimientos profundos, de crear momentos inolvidables. La música puede ser el lenguaje del amor, el vehículo de la emoción, el eco de los sentimientos. Y que el amor, cuando es sincero y auténtico, es capaz de superar cualquier barrera. El amor puede ser expresado de muchas maneras, con palabras, con gestos, con acciones, con canciones. Y cuando el amor es verdadero, no importa la forma, sino la intención, la sinceridad, la entrega. Y no se trata solo de la canción en sí. Es la dedicación, el gesto romántico, la sorpresa. Todo eso suma. Es el hecho de que una persona te demuestre su amor públicamente, que te haga sentir especial, que te haga saber que eres importante para ella. Es un regalo, un detalle que te llega al alma. Es una muestra de cariño, de afecto, de admiración, de pasión. Es una declaración de amor, un juramento de fidelidad, una promesa de futuro. Además, esta escena también nos habla de la importancia de la comunicación. De expresar lo que sentimos, de no tener miedo a mostrar nuestros sentimientos. La comunicación es la base de cualquier relación. Es la clave para entenderse, para conectar, para compartir. La comunicación es el puente que une a las personas, que las acerca, que las fortalece. La comunicación es el secreto del amor duradero. Porque el amor al final es eso, compartir, comunicar, expresar. Expresar lo que sentimos, compartir nuestras alegrías, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Comunicar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos. Expresar nuestro amor, nuestra admiración, nuestra pasión. Y la música puede ser una herramienta muy poderosa para lograrlo. La música puede ser el vehículo perfecto para expresar nuestros sentimientos, para comunicarnos con los demás. En muchos sentidos, este tipo de gestos son un recordatorio de que el romanticismo sigue vivo, que la pasión y el amor siguen siendo importantes en nuestras vidas. Nos demuestra que a pesar de la rutina y el estrés diario, siempre hay espacio para el romance y la emoción. Nos recuerda que el amor es importante, que es valioso, que es algo que debemos cuidar y cultivar. Nos enseña que el amor puede ser mágico, que puede ser emocionante, que puede ser inolvidable. ¿Y la novia, cómo se sintió? Pues creo que la respuesta es obvia, felicísima. Imaginen la sorpresa, la emoción, la alegría. Es un momento que recordará para siempre. Es un momento que la marcará, que la hará sentir especial y amada. Un momento que la hará creer en el amor, que le dará esperanza, que le recordará lo afortunada que es. ¿Y el público qué sintió? Pues creo que también la respuesta es obvia, emoción. Se sintieron partícipes de ese momento mágico. Disfrutaron de la música, de la emoción, de la historia de amor. Se sintieron inspirados, conmovidos. Es un momento que sin duda, también recordarán para siempre. Un momento que les hará creer en el amor, que les dará esperanza, que les recordará lo importante que es expresar sus sentimientos. En resumen, este vídeo nos ha mostrado un momento romántico e inolvidable. Un cantante dedicando una canción a su novia en un concierto, creando un ambiente mágico y demostrando el poder del amor y la música. Hemos analizado la canción, la reacción del público, la emoción de la novia, y hemos reflexionado sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos. Hemos visto cómo la música puede crear momentos únicos y cómo el amor puede ser una fuente de inspiración y felicidad. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, porque creo que nos inspiran, nos emocionan y nos hacen creer en el amor. Me gusta ver cómo el amor puede ser expresado de tantas maneras diferentes, cómo la música puede conectar a las personas, cómo los gestos románticos pueden crear momentos inolvidables. Así que si les gustó el vídeo, por favor, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y no olviden dejar sus comentarios, me encantaría leerlos y saber qué opinan de este momento. ¿Les gustaría que les dedicaran una canción en público? ¿Qué canción elegirían? ¿Qué es lo más romántico que han hecho o que les han hecho? Cuéntenme.
Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo. Así se van a enterar de cada nuevo análisis, de cada historia, de cada recomendación. No se perderán nada. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerden, vivan el amor.